Jesús se fue al monte de los Olivos y a la mañana siguiente estaba en el templo sentado y dice que el pueblo vino a él y él sentado ahí con ellos les enseñaba las escrituras. Y vinieron los fariseos y los escribas, vinieron donde estaban ellos y traían a una mujer que había sido encontrada en el propio acto de adulterio, una mujer que había cometido pecado y que la ley de Moisés, la ley a cual todo el pueblo respetaba, decía que debería de ser muerta, decía que debería de ser apedreada. El castigo de su pecado era la muerte. Y vienen con este problema ante el Señor Jesús y le dicen: Maestro, ¿tú qué piensas de esta situación? ¿Qué harías? ¿Qué haces tú en esta situación? Esta mujer adúltera merece morir apedreada por todos nosotros. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Le decían esto a Jesús con el propio afán de que él también participara apedreando a esa mujer, respetando la ley a cual todos respetaban. Pero dice la Escritura que Jesús, inclinado al suelo, con su dedo escribía en tierra. Y aquellos hombres, aquellos fariseos, aquellos escribas insistían. ¿Qué dice, Señor? ¿Qué dice Jesús acerca de esta situación? Levantándose dijo: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. El que nunca haya pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que su conciencia no los dejó tirar ninguna piedra. Y uno a uno se iban yendo, hasta que quedó solo Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús se dirige a la mujer y le dice: ¿a dónde están los que te condenan? Ella responde: no hay nadie, Señor. Si todos esos, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesús le muestra la gracia salvadora a esa mujer. Le muestra en la vida de esta mujer que la paga a su pecado era la muerte. Pero por su gracia, Jesús vino a ser su Salvador. Por la maravillosa gracia de Dios, Jesús estaba ahí para salvarle la vida, para perdonarla, para quitarle la culpa. Dios muestra a través de la Escritura cómo hay verdades sobre la gracia salvadora de Dios en Cristo, para que vivamos en la santidad de Cristo. Quiero, hermanos, que vayamos a las Escrituras, al libro de Tito, al capítulo 2, al versículo 11, y que leamos juntos. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El libro de Tito es un libro de enseñanzas, es un libro que le escribe el apóstol Pablo a este predicador Tito, ubicado en una isla, en una isla llamada Creta, y donde los versículos del capítulo 1, versículos de 5 al 9, le muestra cómo puede reconocer a líderes dentro de la iglesia.
En los versículos del 10, siempre del mismo capítulo 1 al 16, el apóstol Pablo le llama a que reprendan a los falsos maestros. Y en los versículos del capítulo 2, del 1 al 10, el apóstol Pablo le dice a Tito cómo deben de vivir una vida santa la iglesia. Especialmente del 11 al 15, aquí el apóstol Pablo le muestra a la iglesia en Creta la gracia salvadora de Cristo para vivir una vida santa. ¿Qué es lo que Dios explica sobre su gracia en relación con los creyentes? Explica su gracia salvadora en Cristo. Dios muestra 3 verdades sobre su gracia salvadora en Cristo para que vivamos en la santidad de Cristo. ¿Cuál es esta primera verdad sobre la gracia explicada por Dios? Dice el versículo 11: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia en Cristo es manifestada, pero es iniciada por Dios Padre. Dice, porque la gracia de Dios, la palabra, la gracia de Dios, Dios es mismo manifestando su gracia a Jesucristo, que es la manifestación de su gracia. Hay un versículo en Juan 1:14 y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, hermanos, significa recibir algo sin merecerlo. Dios es la fuente principal de un favor que no merecemos. La gracia implica, por el parte del que recibe, una conciencia agradecida. Es un gozo. Recibir la gracia es un gozo, es un regalo para quienes se han portado mal y siendo perdonados, reciben gozo. La gracia ha sido manifestada, dice el versículo 11. Esta gracia es efectuada por Dios Padre. Esta gracia se ha hecho visible. Si ve conmigo el capítulo 3 del libro de Tito, en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Versículo 4 dice de Tito: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, la gracia de Dios ahora ha sido incorporada en Jesús. El resplandor de la gloria del Padre manifestado como sol de justicia. La palabra de Dios hecha carne. Esa manifestación de Dios en persona. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, como le sucedió a la mujer adúltera. Esta gracia es intencionada por Dios. Dice el versículo 11: se ha manifestado para salvación. Para salvación aquí, la palabra para, es el propósito de la manifestación de la gracia de Dios. Es la intención de la gracia y es la salvación a todos los hombres. Entonces, la palabra para indica el propósito de por qué la gracia ha sido manifestada, y es para salvación. Esta gracia es transmitida por Dios Padre. Dice a todos los hombres. La palabra, la letra A, indica la dirección, el lugar para donde
donde se dirige esa salvación. Es esa la dirección. Y la dirección es a todos los hombres. ¿A quiénes es la gracia manifestada? Es a los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. A todos. En el libro de Tito, capítulo 2, del versículo 2 al 9, el apóstol Pablo enumera las diferentes clases de hombres. A unos esclavos, a nosotros los gentiles, a quienes alguna vez fuimos extranjeros y alejados de Dios. Por eso la gracia es a todos los hombres, sin importar su raza, su condición económica, su relación, su preparación académica, su inteligencia, la manera como captan el aprendizaje. No importa, es a todos los hombres. Dice que esta gracia es manifestada a todos sin excepción, incluyendo a aquella mujer adúltera que su paga era ser condenada y muerta por su error, pero su paga era ser apedreada. Jesús intervino con su gracia. Aunque la salvación se ofrece a todos los hombres, será obtenida solamente por aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:22 me dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. La salvación, esa gracia transmitida, es a todos. Jesucristo es para usted, hermano, es para mí, es para todos. Es para aquel vecino que usted cree que no merece perdón, para aquella persona que le hizo un daño, que por días y días usted ha estado creyendo que Dios algún día va a hacer justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Perdonarle sus pecados. Entonces, hermanos, la gracia es manifestada en Jesucristo para todos los hombres que crean y sean salvos. Por esto Dios llama nuestro Salvador, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Dios. Eso lo dice el libro de Tito, el mismo capítulo 2, versículo 10. Lo puede leer conmigo, 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pablo le recalca a Tito en la enseñanza de nuestro gran Dios. En nuestro gran Dios hay salvación. Entonces, ¿cuál es la segunda verdad sobre la gracia explicada por Dios? Que la gracia en Cristo es instructora. Versículo 12. Enseñándonos que, la palabra enseñándonos habla de una disciplina que la gracia emplea. Nos enseña para negar la impiedad y las concupiscencias mundanas y a vivir sobria, justa y piadosamente en el presente mundo. A negarnos a nosotros mismos, a rechazar, a rehusar, a desconocer los placeres mundanos. La gracia me enseña, hermano, a aborrecer, a despreciar. Es como cuando usted ve un pedazo de carne podrido, que hiede, que desea alejarse. ¿Quién quiere estar en un lugar donde se bota la basura? Nadie, porque apesta. Así son los deseos mundanos, la concupiscencia. La gracia me enseña a rehusar eso, a rechazarlo, de manera que los placeres de la carne deben ser como pensamientos podridos y malolientes. A su mente debe de venir, dice la gracia, el Evangelio de Dios. Debe de venir conversaciones puras que glorifiquen el nombre de Dios. Lo dice el versículo 15 de Tito 1:15. Lea conmigo, por favor, 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La instrucción de esta gracia tiene una renuncia. Dice renunciando, versículo 12, enseñándonos que
renunciando a esos deseos mundanos cuando reiteramos de ellos nuestro consentimiento, cuando decimos no a ellos. Cuando ese deseo viene a tu mente, mi hermano, tú tienes que decir no. Que ese deseo no te invada. Cuando rechazamos el deleite que ofrece ese pecado. Cuando el acto, en el propio acto que estamos expuestos a esos pensamientos, decimos que no. Cuando arrancamos de raíz de nuestro corazón, de nuestra mente, esos pensamientos que nos llevan a pecar y a alejarnos de Dios. Esta gracia instructora que me enseña a renunciar sobre los deseos que no glorifican a Dios. Lea conmigo el versículo. Dice renunciando a la impiedad. Ese es un deseo que no glorifica a Dios. La impiedad significa concupiscencias o deseos tras cosas malas. O bueno, lo opuesto a piedad. Es lo que nos lleva a los pensamientos que no alaban al Señor. También me enseña a renunciar a los deseos mundanos. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Renunciando a deseos mundanos significa que los deseos terrenales, esas cosas que lo atan a usted para no ver la gloria de Dios en su vida, los cuales le quitan la pasión por predicar a Cristo, esos obstáculos, esos compromisos de la ONG a la cual pertenece, del grupo de jóvenes al cual usted le predica, esos compromisos fuera de la pasión de vivir una vida santa, esas cosas a las cuales lo invitan a tener éxito en la vida. Sea una persona de éxito, vístase bien, camine como una persona de dinero, tenga dinero, ande en un buen carro. Todas estas cosas, todos estos pensamientos mundanos, esos son pensamientos de aquí, de la tierra, que lo alejan de la pasión de Cristo. Como pastor, ese deseo del éxito que te roba los pensamientos, deberían, los pensamientos tuyos, hermanos, deberían de ser de Dios, deberían de pertenecerle a Dios. No es malo tener todo lo que mencioné, lo malo es depender de ellos, depender del éxito de tu vida o de la empresa a la cual trabajas. Eso es lo malo, eso es lo que la palabra me enseña a renunciar a esos pensamientos. La palabra de Dios me dice que vivamos renunciando a los pensamientos de este mundo. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo al haber renunciado a la impiedad y a los malos deseos? Dice, léalo conmigo, deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria significa prudente, sensato. Ante una situación difícil, tu carácter, hermano, debe de ser de prudencia y de sabiduría. Ante un problema, ante una confrontación, te comportas sobriamente. La palabra justa es un equitativo. Es la palabra no robar, no engañar, no transgiversar la verdad. Es ser justo. Yo conocí un pastor que este hermano pertenecía a la organización Samaritan Purse, lo cual esa organización cada año recibe miles de donaciones. Pero él no era justo. Tomaba todas las mejores cosas, la mejor ropa, los mejores juguetes, los mejores zapatos, y los guardaba para su casa. Y todo lo demás lo repartía. Él hacía su labor social, pero no era justo ante los ojos de Dios, porque agarraba lo mejor para sí. Situaciones que se han visto en el Antiguo Testamento por aquellos conquistadores de tierras,
que Jesús los mandó, vayan y maten todo, no se traigan ninguna moneda de oro, nada. Pero aquellos hombres tampoco fueron justos y se trajeron y Dios los castigó. También me dice que debo de vivir piadosamente. Es una actitud en pos de Dios. Hace aquello que le es agradable a Dios. Solamente piadosamente es lo contrario a la impiedad. Ahora vives con piedad. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que siempre estamos en el mismo mundo, en este mismo siglo. Lo maravilloso es que la gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. No cambia. Tú no tienes que tratar de cambiar el mundo. Cambia tú a través de la maravillosa gracia de Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Además, ¿cómo debemos de vivir en este mundo? Hay otra expresión aquí, hay otra palabra aquí. Aguardando, expectantes. Aguardando es como aquel niño que está sobre la ventana pensando que viene su padre a lo lejos, porque ya tiene días de no venir a casa. Está el niño expectante, vigilante, como un atalaya, lo dice la Biblia. Cualquier sombra piensa que es su padre. Expectantes. Expectantes es con constante expectativa y con gozo. Ese niño no está triste. No está triste esperando a su padre. Está alegre porque ya va a venir el padre. Está con gozo. Está vigilando con paciencia. Está vigilando, esperando aquello por lo cual él está en la ventana, que es su padre. Pero también me dice que debo de aguardar, o debo de estar expectante sobre la esperanza bienaventurada. El objeto de la esperanza es aquella bienaventuranza. La esperanza bienaventurada es la manifestación de Cristo que nos llevará a la redención de nuestro cuerpo, a fin de que podamos disfrutar de la libertad de la gloria de los hijos de Dios, para lo cual nosotros hemos sido salvos. Hermoso esto, hermanos. Esta es la esperanza de vida eterna. El apóstol Pablo aquí hace referencia al versículo 2 del capítulo 1, donde dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es una esperanza de bendición, es una esperanza de vida eterna, es una esperanza bienaventurada. Aguardando expectantes la manifestación gloriosa. Léelo conmigo. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La letra I, en el texto, aquí en el texto que dice esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en el texto Dios y Salvador está hablando del mismo Cristo, el gran Dios y del gran Salvador Jesucristo. Es la misma persona, no son dos personas, no es un gran Dios y no es un gran Salvador, es un gran Salvador Jesucristo Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Gloriosa es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es un gran Dios y un gran Salvador manifestado gloriosamente. Nosotros debemos de vivir expectantes, pendientes, vigilantes, esperando con paciencia, como el niño en la ventana, esa manifestación gloriosa de Jesús. Contrario a los deseos mundanos que solamente le llevan a pensar en negocios, que le llevan a pensar en oportunidades, en el éxito financiero, en el éxito ministerial, en megas iglesias, en megacarros. Contrario, hermano. Aquí la palabra de Dios me dice que debo estar vigilante con paciencia esa manifestación gloriosa.
Esta manifestación es la presentación de Cristo. Es Cristo mismo manifestado. Es Cristo mismo en gloria. Hermano, es maravilloso, es magnífico, precioso esperar esa manifestación. Es tranquilidad, es paz, saber que al fin y al cabo ese Padre se va a aparecer y yo estoy sobre la ventana esperando a mi Padre. ¿Cuál es la tercera verdad sobre la gracia explicada por Dios? Que la gracia en Cristo es redentora. Cristo se entregó a sí mismo por toda la humanidad. Dice el versículo 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos de la esencia del pecado, es decir, de la transgresión de la ley. Cuando nosotros merecíamos ser apedreados y muertos, Él nos perdonó. Por la gracia manifestada en Cristo, por Dios que le enseña que Él se entregó a sí mismo como pago en nuestro castigo. Cristo también se entregó por toda la humanidad para purificarnos como un pueblo suyo. Dice aquí un pueblo peculiarmente de Dios, como Dios tomó a Israel en la antigüedad. Un pueblo que le está en constante adoración, que viva renunciando a la impiedad, que viva renunciando a los malos deseos. Este pueblo de Dios debe ser, dice la palabra, léalo conmigo, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso en hacer y promover buenas obras, por la esperanza de la gloria de Dios. No son las obras que hacen que la manifestación de la gracia sea efectiva en su vida. Las buenas obras son la evidencia que usted pertenece al pueblo de Dios, del pueblo peculiarmente de Dios. Un pueblo distinto, un pueblo que anda sobria, justa y piadosamente. Hermano, es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros para cambiar nuestra vida, por medio de la gracia manifestada por Dios en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las tres verdades sobre su gracia salvadora en Cristo para que vivamos en la santidad de Él? Que la gracia en Cristo es manifestada, instructora, redentora. Dios mismo manifestó su gracia a través de Jesucristo para salvarle, como hizo con la mujer adúltera, para redimirle. Él le dio el ejemplo de una vida santa, entregada a Dios, dependiente de Dios, aguardando esa esperanza bienaventurada, enseñando a dejar los pensamientos malos y a buscar a Dios de mente y de corazón. Dios muestra su gracia salvadora a todos los seres humanos, manifiesta y enseña a renunciar a los deseos pecaminosos, cosas prohibidas, que nos manda a vivir en este mundo sabia, prudente, esperando, deseosos su venida. Por lo cual Él se entregó en la cruz por ti y por mí, mostrando su amor infinito, a fin de purificarnos como un pueblo santo y celoso de buenas obras. Cristo dice hoy que nos pongamos a cuentas con Dios. Él ha dado la maravillosa gracia que ha manifestado hoy por amor, esperando de ti un pueblo celoso, santo y digno, sin manchas ni arrugas. Ora hoy al Señor en lo profundo de tu corazón. Renuncia a los deseos pecaminosos, mostrando la luz de Cristo en tu vida, llevando buen fruto. ¿Qué cosas impías, qué deseos mundanos, qué pecados estás viviendo hoy? Pensando que sigues a Cristo, pero dentro de tu corazón sigues albergando pecado. Como la gracia de Dios tiene relación con tu pecado, Dios quiere perdonarte. Dios quiere sacarte del lugar donde te encuentras. Dios quiere, hermano, que seas un pastor, un predicador, como Él quiere formarte. Entrega sus pensamientos al Señor. Confía, depende de esta gracia manifestada. Vive con piedad como eres hijo de Dios, porque Cristo vivió así. Tú debes también de vivir de la misma manera. Cristo manifestó esta gracia, estas tres verdades.
Oremos, hermano. Señor Santo, tu nombre y bendito Dios, gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Estamos delante de ti, sabiendo que tu amor es inmenso. No podemos comprender tu misericordia, pero tu gracia que nos instruye y nos purifica, nos ha hecho un pueblo santo y celoso, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Bendícenos, Señor, en tu amor, en tu reprensión. En nombre de Cristo Jesús. Amén.